aquí, aceite preso, pudriendo yugos, trayendo libertad. Hay libertad aquí, amén. ¿Quién vive? Cristo, 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 Cristo.
Que Dios me los bendiga, amados hermanos, hermanas, apreciable audiencia. Es un gusto poder contactarlos a través de estos medios y seguir en comunión con los hermanos, aunque sea de esta forma, ¿verdad? Hasta que nos puedan permitir nuevamente congregarnos y vernos y gozarnos juntos, que eso ya va a ser muy pronto, amados hermanos. En esta hora quisiera, después de los saludos, quisiera compartir un tema de la palabra del Señor que está en Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Apocalipsis 16, verso 15. Vamos a entrar a la palabra. Si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia ahí en su casa, donde quiera que se encuentre, le invito a que saque su Biblia, un cuaderno, una pluma, un lápiz, para que pueda hacer algunos apuntes también. Considero que va a ser un tema de edificación, de bendición. Vamos a iniciar. Apocalipsis capítulo 16, verso 15, dice la palabra del Señor: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hacemos una palabra de oración antes de entrar de lleno al tema. Amado Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder invocar tu nombre, Señor, y también poderme dirigir a tu pueblo, a tu iglesia. Creemos, Señor, que tú tienes propósitos gloriosos, maravillosos para cada uno de nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ilumines a través de tu palabra, que nos hagas receptores de ella, que me ayudes a coordinar los pensamientos, Señor, que tomes el control de mi mente, de mi corazón, que mis labios puedan ser un canal de bendición para tu pueblo, Señor, y para toda la audiencia. Que tu Espíritu Santo visite las vidas de tu iglesia, Señor, que ahí donde están tú los toques, ahí donde están, Señor, tú incrementes la fe en cada uno de ellos, los llenes de esperanza y de fortaleza. Oro por aquellos que están pasando por problemas, por necesidades, aquellos que están pasando, Señor, por enfermedades. Te ruego que tu Espíritu Santo llegue ahí, Señor, y toque esas vidas, esos corazones, y fortalezca, sane, renueve, restaure, amado Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Extiende tu mano. Venimos tomando de la autoridad de tu palabra, reprendiendo toda obra del enemigo, toda acechanza de las tinieblas. Venimos tomando de tu autoridad, porque tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Tu palabra dice que caerían a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, y que a nosotros no iban a llegar, Padre. Nos hacemos de tu palabra por la fe en esta hora y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu que esté atormentando a tu iglesia, que esté afectándolo, Señor, con enfermedades. Reprendemos las obras del diablo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Nos cubrimos, Señor, con tus promesas, con tu sangre. Nos cubrimos, Padre, y declaramos que tú eres nuestro protector. Tú eres escudo alrededor nuestro. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro restaurador. Tú eres nuestro consolador. Tú eres el que levantas nuestras cabezas. Eres nuestra gloria, Señor. Tú eres nuestro capitán, el que va delante de nosotros, derribando a nuestros enemigos. Tú eres nuestra bandera, nuestro estandarte. En ti hemos puesto nuestra esperanza, en ti hemos confiado, Señor. Y tu palabra dice que los que confían en ti nunca seremos avergonzados. Lo estamos creyendo y lo declaramos por la fe, en el nombre poderoso y maravilloso de
de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos haga receptores de ella y que nos dé sabiduría para poder entender y comprender tu palabra. Señor, toca mi mente para que pueda invanar los pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con el tema. Vamos a volver a leer el verso. Dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Últimamente, con las circunstancias que nos encontramos, la sociedad, todo el mundo prácticamente, es inevitable poder echar a volar nuestra mente, pensar en estos tiempos que a todos nos ha sorprendido y de alguna manera imaginarnos o percibir que la venida del Señor está muy cerca y que el arrebatamiento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento. Considero que el escenario está preparado. Se oye tanto de un nuevo orden mundial. Se oye tanto de una sola moneda a nivel mundial. Y eso no es otra cosa que ver el escenario preparándose para que el anticristo se asiente sobre este mundo, sobre esta generación, se rebele. Y debido a eso uno no puede evitar ir a la palabra y escudriñar esa temática que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este verso de Apocalipsis capítulo 16 verso 15 es un verso que nos pide a nosotros, que nos alerta que el Señor viene y que Él viene de una manera en que va a encontrar desapercibidos o descuidados a muchas personas. Me llama la atención que Él se presenta ahí o se compara como ladrón, y no es que sea un ladrón que se va a robar algo que no le pertenece, porque la Biblia dice que la iglesia fue comprada con precio de sangre y que Él es el dueño de este mundo, Él es el dueño del oro y de la plata. Así es que la razón por la cual el Señor se compara en este verso como un ladrón es únicamente porque va a venir en un momento desapercibido para muchos, un momento inesperado para muchos, y por eso Él está tratando de explicarnos a nosotros a través de su palabra que Él va a venir en un momento en que nadie lo espera, o la mayoría no lo espera. Y dice ahí: he aquí yo vengo como ladrón. Si usted ve en Apocalipsis 3:3, dice ahí: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Note que aquí le está hablando el Señor a la iglesia de Sardis. Y le está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis que se arrepienta. Porque si esta iglesia no vela, entonces vendrá como ladrón. Pero si vela, si alguien está velando, entonces él no va a llegar como un ladrón. Es decir, que para algunos no va a ser o no va a venir como un ladrón porque lo están esperando aún de noche.
Por eso debemos de estar a la expectativa, despiertos. Me llama la atención en Mateo 26, en el verso 38 en adelante. Estos versos describen cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní y en unas cuantas horas iban a venir por él para llevarlo a la crucifixión. Él, sabiendo lo que le iba a acontecer, estaba angustiado, estaba triste. Y esa tristeza se la comparte a sus discípulos, les hace saber la condición, el sentimiento, la congoja que él tenía, para que ellos también fueran parte de esa carga que él llevaba. Sin embargo, la reacción de sus discípulos fue dormirse. Vamos a leer esos versos para entenderlo mejor. Dice en el verso 38, estoy leyendo Mateo 26, 38. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Verso 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Ahora, lo interesante de este relato es que el Señor les estaba pidiendo a sus discípulos que velaran y oraran. No le estaba pidiendo oren y velen, sino velen y oren. Yo sí creo que cuando la Biblia está dando una orden, el orden de los factores, se altera el producto. Entonces, cuando el Señor está diciendo velad y orad, fíjese que yo entendí esto porque anteriormente venía a la iglesia un hermano que era guardia de seguridad y era encargado de varios guardias y se dedicaban a cuidar fábricas. Entonces él me platicaba que él estaba en una caseta de control donde tenían las pantallas, donde miraban todo el terreno de la fábrica, y que cada cierto tiempo hacían rutina los guardias y caminaban. Y con radio le iban haciendo saber a la persona que estaba en la cabina lo que ellos miraban anormal. Y se estaban constantemente comunicando. Así es que si miraban que un cerco estaba dañado, que alguien trató de entrar, lo comunicaban a la caseta. Es que lo que tenía que hacer el guardia es ir, vigilar, ir alrededor, pero consultar, informar todo lo que él alcanzaba a mirar. Y debido a esa explicación que el hermano me daba, pude entender un poco más claramente este verso, que la Biblia describe velad y orad. Entendí porque a veces, voy a poner mi ejemplo, mis oraciones a veces las sentía demasiado difíciles, como que me sentía como que no trascendía, como que ahora qué le digo, como que ya no hallaba ni qué decirle, y una hora se me hacía demasiado largo. Hasta que entendí
este principio que el Señor les da a sus discípulos, velad y orad. Porque cuando uno está velando, uno está visualizando muchas cosas en el espíritu. Por ejemplo, si yo le digo a usted, mire, ahorita váyase a su trabajo, en la mente, visualice todo lo que está ahí, sus compañeros. O si está en su trabajo, vaya a su casa y visualícelo en la mente. Usted puede visualizarse caminando en su casa, aunque no lo esté haciendo físicamente. Pero el estar viendo es estar velando, es estar viendo. Y eso que uno está viendo en el espíritu es lo que está orando, es lo que está conversando con Dios, porque orar quiere decir hablar con Dios. Fíjese que el Señor quería que sus discípulos pudieran entender el sentir que Él tenía, porque Él estaba afligido. Y ellos no estuvieron dispuestos a llevar la aflicción de su maestro, sino que se dejaron vencer por el sueño. Ellos tenían que haber luchado y percibir lo que estaba sintiendo el Señor. Y eso, clamarle al Padre y decirle: Padre, ten misericordia de tu Hijo Jesús. Pero ellos se durmieron. Es decir, que velar es poder discernir, percibir la necesidad de Dios o el deseo de Dios, de Jesús, para su pueblo. Y eso mismo, pedirle al Padre. A ver, no sé si me estoy dando a entender. ¿Cuál sería el deseo de Jesús ahorita? Él que sabe el momento exacto, preciso, cuando Él va a regresar. Y ve que su iglesia está dormida, está entretenida en cosas de la tierra. Y Él ve que su iglesia no está entendiendo su plan. Y que hay muchas personas envueltos en pecados. Seguramente Él siente dolor por ese estado en el que vive la iglesia. Y Jesús quisiera un hombre, una mujer que tome el sentir de Él y que empiece a clamar, a interceder por su pueblo, para que el Padre actúe a favor de su iglesia. Entonces, velar es estar despiertos espiritualmente. Velar es estar discerniendo, percibiendo el deseo de Jesús, y eso, hablarlo con el Padre. Aunque yo he escuchado personas decir que velar es hacer una vigilia. Vamos a hacer una velada, porque la Biblia dice que hay que velar. Pero cuando usted va al texto, el texto no se está refiriendo necesariamente de eso. Hay gente que cree que velar es desvelarse, leyendo la Biblia, orar, y que si ellos ya se desvelaron un poquito, es que ya velaron. Pero cuando usted vea la Escritura, se da cuenta que velar es estar despierto al mundo espiritual. Es decir, que usted puede discernir o percibir qué está haciendo Satanás en contra suya, qué está haciendo Satanás en contra de su familia, en contra de la iglesia, y qué está haciendo Dios, cómo se está moviendo. Cuando usted lo discierne, cuando usted lo percibe, está velando. Eso es velar en el espíritu. Ahora, lo interesante de este versículo es que dice: bienaventurado el que vela y guarda también
las vestiduras. Antes de pasar a explicar lo que son las vestiduras, quisiera leer Lucas capítulo 21, verso 36. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengas fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de velar? Ahí está diciendo cómo se debe de velar. Velar en oración. Es decir, velar no es desvelarse, sino en todo tiempo estar orando. Es decir, que los que van a escapar de los juicios que vendrán, según el verso 36, Lucas 21, 36, son aquellos que están velando en oración. Lamento decir que si los cristianos no tienen una vida de oración, bíblicamente ellos no están velando. Tal vez se desvelen en la noche viendo Netflix o algo así. O se desvelen en una vigilia espiritual un día. Pero ahí está diciendo en todo tiempo. En todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Es decir, no podemos darnos el lujo de descuidarnos. No podemos descuidarnos. Tenemos que velar. Estar al tanto de lo que está sucediendo. Me estoy recordando de una ocasión que estábamos jugando un equipo de fútbol. Y pues nuestro equipo estaba, no es por presumir, pero estábamos controlando la bola, ¿verdad? Y siempre estábamos en el lado del otro, del adversario, del otro equipo. Y en todo el partido eran escasas las veces que cruzaban la media cancha el otro equipo y nosotros estábamos ahí pateando la bola. Entonces nuestro portero se confió y dijo: no, ni vienen para acá a tratar de atacarnos, porque no lo dejábamos. O sea que íbamos en un buen equipo. Y entonces nuestro portero se sentó. Y como había calor, se puso a un lado del poste, confiando de que de todos modos no llegaban a atacarnos. Y de repente, en cuestión de segundos, cruzan la media cancha y cruzan y tiran a la portería y ¡pum! Nos clavaron gol. Y este ejemplo me ayuda a mí a entender de la importancia que es estar al tanto, estar siempre percibido de lo que está pasando alrededor. La obligación o la responsabilidad del portero en este caso era estar desde su portería viendo las jugadas y no quitar de vista la pelota por si de repente vienen a contraatacar. Eso es precisamente velar. Es estar al tanto, estar percibiendo, estar mirando qué está pasando. Esto están diciendo las noticias, esto percibe mi espíritu, esto están diciendo los profetas de Dios, los ministros de Dios. Y estar al tanto de los acontecimientos que están por venir o que están pasando. Ahora, note que el Señor está diciendo también que debemos de guardar las vestiduras, dice ahí. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Ahora, fíjese qué interesante, porque ¿qué es estar vestido? ¿Qué sería estar vestido? ¿O cómo saber nosotros si estamos vestidos o desnudos? Vamos a leer en 1 de Pedro 5:5 para poder entenderlo. Obviamente aquí no está hablando de una vestidura física natural, sino que está hablando de una vestidura espiritual. Así es que para entender
estas verdades bíblicas se requiere una mente espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Considero que estas verdades uno las tiene que entender espiritualmente. Ahora vamos a entender cuáles son las vestiduras, que la Biblia está diciendo que no debemos de perder las vestiduras. Fíjese que ahí en Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice: igualmente jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se puede imaginar cómo alguien se puede vestir de humildad? Mostrar la humildad. Y la contraparte de eso es la soberbia, el orgullo. Conoce gente, hermano, amigo, gente que aparenta ser alguien que no es. Gente arrogante, gente orgullosa, que muestra esa actitud muchas veces para no dañarse, para no ser afectado, para no sentirse menos que otras personas, y de alguna manera se brinda de esa arrogancia, de ese orgullo. Pues eso es todo lo contrario de las vestiduras de Dios. Aquí está diciendo el apóstol Pedro que se deben de vestir de humildad, porque Dios resiste a un soberbio. Es decir, Dios no puede aceptar que un soberbio se acerque a Él. Pero el humilde va a encontrar gracia, va a ser acepto a Él. Por eso es muy importante que cuando vamos a acercarnos a Dios, nos vistamos de humildad. ¿Se recuerda de aquel publicano que estaba en el templo y dice la Biblia que se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí que soy pecador? Y había un fariseo que él estaba orando, dice la Biblia, para sí mismo, y decía: te doy gracias, Señor, porque yo diezmo, yo ayuno, yo cumplo la ley y no soy como este publicano. Y entonces el Señor pregunta: ¿quién de estos dos fue justificado? Obviamente el publicano, que se acercó con humildad, con sencillez. Por eso es muy importante acercarnos a Dios con una vestidura que solamente Él va a detectar. No es una vestidura que los seres humanos te podemos evaluar. Si te queda grande, si te queda chica, si te queda floja. No, es una vestidura que Dios va a detectar. Mire, vamos a leer un verso para que tengamos este concepto más claro de lo que es vestidura. Y este versículo que vamos a leer está más explícito. Está en Colosenses capítulo 3 verso 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, los escogidos de Dios tenemos que vestirnos santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Fíjese qué hermoso, de lo que la Biblia está pidiendo que nos vistamos. Todo esto es el carácter de Dios, es decir, que nos vistamos del carácter de Jesús, de entrañable misericordia. ¿Qué es misericordia? Es amar miseria, es lo que quiere decir, amar al prójimo, sentir amor, por compasión por el prójimo. De benignidad, dice: una persona benigna es una persona que es buena, que desea el bien para los demás, que siempre está haciendo el bien. La humildad, ya lo explicamos, es aquel que no se siente más que los otros, sino que siempre está teniendo a los demás en mayor estima que a sí mismo. Y también dice de mansedumbre. Conoce aquellas personas que siempre son personas que no se airan, que son pasivas, que no están buscando pleitos, son mansos,
que aunque estén en circunstancias difíciles, son templados. Y me llama la atención también longanimidad. Longanimidad quiere decir perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y adversidades. O sea que lo que está diciendo aquí Pablo en Colosenses 3:12, que nos debemos de vestir de un carácter, debemos de tener un carácter en nosotros que es el carácter de Cristo. Y eso lo dice Romanos 13, verso 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Imagínense vestirse del Señor Jesucristo. ¿Usted ha visto gente vestirse de Michael Jackson? Gente que se viste de payasos, de artistas, de Mickey Mouse, y uno los identifica inmediatamente lo que ellos están proyectando. Pero imagínense vestirse del Señor Jesús. Ahora estamos hablando que estas vestiduras no son físicas, no son literales, son vestiduras espirituales. Entonces dice la Biblia, vístanse del Señor Jesús, es decir, que nosotros podamos reflejar a Jesús, que Él sea expresado a través de nosotros. Cuando una persona es mansa, es humilde, es sencilla, esa persona está expresando a Jesús. Por eso el verso está diciendo que mantengamos nuestras vestiduras. Me refiero a Apocalipsis 16:15. Es interesantísimo. Vamos a leer nuevamente el verso. Dice ahí: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Ya hablamos por qué el Señor se compara como un ladrón, porque está diciendo que viene el momento que nadie lo espera. Ya explicamos qué es velar. Velar es estar despierto al mundo espiritual, es estar a la expectativa, entendiendo lo que está sucediendo, el mover de Dios y también el mover del diablo. Y estamos explicando, acabamos de explicar, qué es guardar las vestiduras. Es decir, que el Señor nos ha vestido porque Él ha venido a morar dentro de nosotros. Su amor está dentro de nosotros. Y hay unas vestiduras que tenemos que guardarlo. Estamos obligados a expresarlo. Por eso dice que guardemos las vestiduras para que no anden desnudos, dice ahí. Qué interesante. Quiere decir que hay personas, me refiero a creyentes cristianos, que el Señor cuando los mira, no los mira vestidos, sino desnudos. Desnudos. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios? ¿Dónde estás, Adán? Y él se escondió porque vio su desnudez. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, que a través del pecado se desnudó. Unos creen que siempre él estaba desnudo y que hasta que entró el pecado ahí ya vio su desnudez. Pero yo he visto leído, escudriñado explicaciones que se me hacen más precisas, porque antes de la caída Adán tenía un cuerpo perfecto, sin pecado, no conocía la tristeza, no conocía el llanto, enfermedad. Era un cuerpo que se estaba eternizando. Y era un cuerpo que tenía luz en sí mismo, porque él mismo era hijo de luz.
Así es que la misma luz que radiaba su cuerpo, no se miraba su desnudez. Esa era la vestidura, la luz que emanaba de él. Y cuando entra el pecado, hubo una contaminación en su cuerpo, una degradación. Y entonces el cuerpo empezó a sentir cambios. Lo primero que sintió es miedo. Y por eso se escondió. Era una sensación que nunca más antes él había sentido. ¿Se puede imaginar usted esa vida tan maravillosa, tan única? Y que la Biblia promete que nuevamente el Señor nos está ofreciendo esa vida, donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Yo no sé si usted lo cree. Yo espero que usted también lo crea. Pero estamos hablando de la desnudez. Y fíjense que hay un verso en Apocalipsis 3:17 que explica, aquí el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y en este verso le dice a la iglesia de la Odisea, recuérdese que son cristianos. Y entonces le dice, porque tú dices, fíjese el concepto de la propia iglesia, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Oiga esto. El Señor lo miraba desnudo, totalmente. Aunque asimismo él se estaba viendo como una persona rica, una persona que no tenía necesidad de nada, tenía alto concepto de sí mismo. Tal vez porque humanamente hablando le había ido bien, tenía recursos, tenía estatus. Y él creía que eso lo hacía digno ante Dios. Y entonces el Señor le dice, eso es lo que tú dices, es el concepto que tú tienes de ti mismo, pero Dios tenía otro concepto muy distinto al que esta iglesia de la Odisea tenía. Y entonces el Señor ahí mismo le da su concepto. Y no conoces, eso es lo triste, no conocer que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que hay personas que no saben, no conocen, no se dan cuenta que están desnudos a los ojos de Dios. Pregúntate si en estos momentos estás desnudo o estás limpio. Y si estás vestido, si tus vestiduras están limpias o están manchadas. Me encanta un verso de Eclesiastés 9. Se lo quiero leer, un verso de Eclesiastés 9, verso 7. Dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ese es un hombre que estaba agradando a Dios. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea que si el Señor le está diciendo que tus vestiduras se mantengan blancas en todo tiempo, quiere decir que las vestiduras podían mancharse en cierto tiempo. Y la responsabilidad de esta persona que estaba agradando a Dios, porque tenía sus vestidos, no solamente porque tenía sus vestidos, sino porque los tenía también blancos. No había ensuciado las vestiduras. Por eso, amados hermanos, amable audiencia, este tema es para reflexionar, analizar si nuestras vestiduras ante los ojos de Dios están puestas o estaremos nosotros desnudos. Fíjense que ahí en Filipenses capítulo 3, verso 18, ya vamos a terminar. Porque muchos andan de los
de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso que estamos profundizando? Estamos desglosando Apocalipsis 16:15. Lo vuelvo a leer para recordarlo. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Note que aquel que va a andar desnudo, de repente se va a dar cuenta de su desnudez, porque va a ser evidente, hasta va a llamar la atención y van a ver su vergüenza. Tal vez aquí no vean su vergüenza, sino cuando llegue ante Dios vean su vergüenza. Cuando Dios le pregunte, ¿y las vestiduras que te di? Ni siquiera las traes manchadas, no traes vestiduras. Y dice ahí que estos que van a conocer su vergüenza, en el verso 18 de Filipenses 3:18, dice ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, si algo les pidió el Señor a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que todo el que es o somos discípulos del Señor, tendremos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, es decir, entregar nuestra voluntad. Tomar la cruz. ¿Con qué fin vamos a tomar la cruz? Con subirnos a ella y crucificarnos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y estos que van a mostrar su vergüenza son hombres, son mujeres que son enemigos de la cruz, es decir, cristianos que nunca entregaron su voluntad a Dios. Cristianos que nunca estuvieron dispuestos a morir a su yo. Nunca quisieron ser humildes, siempre fueron altivos, arrogantes, nunca supieron lo que era humillarse ante Dios. No se mueren. Se sienten orgullosos de sí mismos, son jactanciosos. Pero dice ahí: porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese qué sensible era el apóstol Pablo. Vaya que tenía una vestidura de Cristo Pablo, porque tenía misericordia, tenía compasión, era benigno. De tal manera que lo que estaba expresando lo decía llorando y decía: hay enemigos de la cruz de Cristo. Y lo decía doliéndole el estado de ellos. Y entonces el verso 19 dice: cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, estos que están desnudos, dice el verso 19, su final va a ser destrucción, porque llegaron ante el Señor desnudos. No llegaron vestidos, tal vez vestidos manchados, a lo mejor se lavan sus ropas, pero desnudos no. Desnudos van a ser destruidos.
Ahora, por lo menos habrá unos que están vestidos y manchadas sus vestiduras, que habla Apocalipsis. ¿Quiénes son estas multitudes que de vestiduras blancas? Son aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en la gran tribulación. O sea que hay gente que tuvo la oportunidad de lavar sus vestidos, pero estos ni siquiera van a tener la oportunidad de lavarlos, porque llegaron desnudos. ¿Qué van a lavar? Entonces lo único que les queda es destrucción. Ahí lo está diciendo el verso 19, cuyo fin será, estoy leyendo Filipenses 3:19, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Me puedo imaginar a qué tipo de personas se está refiriendo el apóstol Pablo, que dice que cuyo Dios es su vientre, que solamente piensan en comer, en satisfacerse, y de lo que ellos se glorían es su vergüenza. Que solamente hablan de lo terrenal, que un negocio, cuánto dinero tengo, este es mi carro, ya me divorcié, pero en la misericordia de Dios me vuelvo a casar. Y ahora agarré otra esposa más bonita. De lo cual, cuya gloria, en lo que ellos se glorían, eso es su vergüenza. Porque todo su corazón lo ponen en lo terrenal. Porque son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren morir al yo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero decirle que este es realmente el verdadero evangelio. Porque hoy en día como que ya no se expone el verdadero evangelio de santidad, de consagración, de morirnos, sino que los mensajes más van apuntando a cómo ser un mejor líder, cómo ser cabeza y no cola, cómo triunfar, cómo Dios te va a prosperar. Pero muy poco se habla de la negación a sí mismo, de tomar la cruz y morir. Ahora, note que aquellos que no quisieron atender ese mandato del Señor van a ser avergonzados. Esa va a ser la vergüenza de ellos. Ahora, yo estoy por terminar el mensaje. Vamos a sintetizar el tema para poder tener claro que entendimos el mensaje, que desglosamos el verso y comimos porque lo entendimos. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué quiere decir ladrón? Es decir, está poniéndose el ejemplo como ladrón porque viene inesperadamente, en un de repente para muchos que no están consagrándose, que no están despiertos. La otra frase dice: bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar? Velar es estar orando. Velar es estar despierto, es estar consagrado, es estar santificándose. Santificándose es apartándose del mal. Consagrándose es dedicándose a Dios, ofreciéndose a Dios. Eso es lo que implica velar. Estar despierto, orando constantemente, orando, teniendo comunión con Dios, percibiendo el sentir de Dios e intercediendo al Padre. Eso es velar. Y lo otro es guardar las vestiduras. Las vestiduras representan el carácter de Jesús.
guardar el carácter de Cristo, expresar a Jesús con nuestras vidas. Desnudez es aquel que no conoce su naturaleza. Por eso el Señor le dice, tú dices en Apocalipsis, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que el desnudo es el que no conoce su naturaleza caída y cree que hay algo bueno en sí mismo, que tiene algo de valor en sí mismo. Y yo quiero decirles la verdad, espero no decepcionarlo. Nosotros no valemos absolutamente nada. Si algo nos da valor, es la gracia de Dios en nosotros. Es lo que Dios ha puesto de Él en nosotros, porque si Dios se apartara, nosotros nos degeneráramos. Y eso es lo que quiere decir desnudo. Desnudo es aquel que no conoce su naturaleza, que dice yo tengo esto, tengo lo otro, habla de las cosas terrenales, pero no conoce quién es Él. Y también la vergüenza es aquel que es enemigo de la cruz, aquellos que no quieren morir, aquellos que aman el comer. Sobre todo, pues, si aman el comer, quiere decir que nunca ayunan, y si no ayunan, pues no se consagran. Son gente que no se consagró, porque solo piensa en comer. Y solo habla de lo terrenal. Dinero, negocios, placer, paseos, más negocios. Esos que solo hablan de lo terrenal, que nunca están en una temática bíblica, que no les interesa ir a estudios, que no les interesa ir a oraciones, a matutinos, a discipulados o grupos familiares, sino que lo único que hacen es cumplir una vez a la semana, ir a la iglesia para tranquilizar su conciencia. Yo termino el tema diciéndoles, amados hermanos y apreciable audiencia, que Jesucristo viene pronto y que nosotros nos debemos de preparar para este advenimiento tan glorioso. Yo no sé si usted lo cree. Jesucristo viene más pronto de lo que a veces nosotros mismos nos imaginamos. Y va a venir como ladrón para el mundo. Y por eso está pidiendo que velemos para que cuando Él llegue, no sea para nosotros como un ladrón que llega inesperadamente, sino que seamos como la esposa que está esperando al esposo con ansiedad, con amor, con deseo. Necesario es que amemos su venida. Por eso me encanta cómo termina la Biblia en Apocalipsis. El último libro de la Escritura termina diciendo: ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Porque ese debe ser el clamor de la iglesia que espera, que está despierta, esperando a su Señor. Espero que este tema, esta reflexión le pueda ayudar a usted para evaluarnos si estamos nosotros velando debidamente, si estamos vestidos o estamos desnudos, y podamos refugiarnos en la gracia, en la bondad y en la misericordia de Dios, porque mientras tengamos vida hay esperanza. Dios es sumamente misericordioso. Yo voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad.
Gracias por este privilegio tan grande que me das de dirigirme a tu pueblo. Señor del cielo, te ruego y te suplico que tu hermosa palabra pueda hacer la función por la cual tú le envíes. Y que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine, que tu Espíritu Santo enseñe, Señor, cuál es el camino a la santidad, a la consagración. Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tú te reveles a tu pueblo, que aquellos, Señor, que necesitan consagrarse más. Y yo reconozco que yo soy uno de ellos, Señor, que necesito consagrarme más a ti. Te ruego que nos ilumines, que nos ayudes, Padre, a morir a nuestros deseos, a morir, Señor, a los deseos de este mundo, a nuestro yo, para poder ser verdaderamente tu discípulo, Señor. Queremos estar despiertos, queremos ver tu gloria, queremos, Señor, experimentar ese advenimiento glorioso que tu palabra nos promete, Señor, que tú ibas a retornar por tu iglesia, que el sonar de la trompeta, Señor, pueda ser un indicativo para prepararnos, porque tu palabra dice, Señor, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos contigo en las nubes. Oh, mi alma anhela, Señor, esa experiencia. Anhelamos ese advenimiento. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero antes toca, antes restaura, Señor, vivifica a aquellos que están dormidos, despiértalos, Padre. Tu misericordia sea extendida, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.